bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast llamado Nicole te explica. Hoy hablaremos de fundamentos de administración. Pero bueno, ¿de qué temas vamos a hablar? Hoy empezaremos con la administración en el tiempo. Bueno, pero ¿qué es la administración en el tiempo? Bueno, la administración en el tiempo nos cuenta que desde hace muchísimos años atrás, desde que existió la humanidad, se ha contemplado la administración. ¿Cómo? Como desde que los cavernícolas administraban su comida, se organizaban y planeaban, que era lo peor. Y decían, bueno, tú que eres hombre, eres el más grande, vas a ir a cazar. Tú vas a hacer la leña. Tú vas a aprovisionar la comida. Entonces tenían desde antes de la humanidad, pues ya existía una organización como tal, en que pues ya como el ser humano ya administra desde hace mucho. Después de la primera existencia del hombre, empezamos ya a evolucionar y empezamos a vivir en el vasallaje. Pero Nicole, ¿qué es el vasallaje? El vasallaje, queridos amigos, era un triángulo de jerarquías. En este triángulo piensa que es tu mamá, que en ese caso era el rey. El rey lo que hacía era, necesitaba enfrentar guerras, ganar territorio. O sea, en este caso sería tu mamá necesitando que le ayudes a hacer el oficio. Piénsenlo así. Pero entonces ella no tiene tiempo, el rey no tiene tiempo y no puede esforzarse él mismo, porque no puede, él tiene que estar en su reino administrándolo. Entonces, ¿el qué hacía? Él tenía vasallos. ¿Y quiénes eran los vasallos? Eran soldados, o sea, caballeros. ¿Y qué hacían estos caballeros? Estos caballeros iban y peleaban por él. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de tierras, propiedades, dinero, comida, supervivencia. En este caso, nuestro querido ejemplo, nosotros seríamos los vasallos, nuestros hijos, o sea, los hijos. Entonces nuestra mamá nos dice, bueno, yo necesito terreno, necesito propiedades, o sea, tener la casa limpia. Y entonces nosotros decíamos, bueno, listo, ¿tú qué me das a cambio? Papito, ¿qué le doy a cambio? Propiedad, o sea, su casa, o sea, ¿qué? Comida. Entonces eso era lo que hacían en la anterioridad, en el pasado, en la antigüedad, porque todo es por supervivencia. Entonces lo que hacían ellos es ir a pelear por el rey les daba propiedades, les daba casas, pues les daba alimentos a su familia, mientras pues ellos iban y peleaban por él, y más que todo era una lealtad. Ya teniendo este ejemplo clave de tu mamá y la casa y el aseo, ya que lo entiendes y lo captas, vamos a pasar a mucho más adelante, que ya es la teoría X y Y. Hay diferentes tipos de empleados. Pero Nicole, ¿cómo así? Está el tipo de empleado X, o sea, que no produce, o sea, él trabaja porque le toca, por supervivencia. Entonces, ¿a qué voy con este caso de la supervivencia? Maslow tenía la teoría X y Y y él creó una pirámide. Entonces, la primera eran las necesidades fisiológicas, que nosotros que necesitamos comida, necesitamos casa, necesitamos ropa, son nuestras necesidades fisiológicas. Entonces estos empleados, estos pues compañeros necesitan sus necesidades fisiológicas y lo que hacen es trabajar por ello. Entonces, después de ese alto, siguen las necesidades de seguridad, lo que es la casa, la salud, ¿cierto? Y después siguen las necesidades sociales, lo que es que yo quiero un celular, yo quiero un computador, yo quiero tal cosa, ¿cierto? Y ya por último, antes de eso vienen las necesidades de autoestima. O sea, yo tengo un puesto, yo soy gerente, yo soy jefe y yo soy administrador. Y ya por último es la autorrealización, que esta es muy poca la motivación de los que lo tienen. Entonces él divide los empleados en X y Y. El X es que no se esfuerza por nada, es lo necesario, porque me toca ir a trabajar. En cambio Y somos los empleados
como nosotros, que nos levantamos temprano, no, hoy lo voy a lograr, hoy voy a vender, hoy voy a ayudar a que esta empresa sea grande. Esos son nuestros tipos de empleados que desarrolló la teoría de Maslow, X y Y. Ya después, para seguir con este podcast, seguimos con las escuelas conceptuales. Pero Nicole, ¿qué son las escuelas conceptuales? En nuestros tipos de escuelas conceptuales vamos a empezar con escuela clásica y científica. Uno de nuestros representantes más importantes y reconocidos fue Henry Fallow, que esta escuela que nos buscaba, entonces buscaba aumentar la eficiencia y la productividad. También se enfocaba en la organización del trabajo y división de tareas administrativas. O también nuestro otro autor, que fue Taylor, estudió cómo hacer más eficientes a los empleados, o sea, de pasar de X a Y. Fallow también propuso funciones de administración como planear, organizar y controlar. En un ejemplo, una fábrica divide las tareas para que cada trabajador tenga una especie de actividad. Entonces, tú vas a cortar, tú vas a pegar, tú vas a hacer esto, no, tú vas a hacer el informe, tú vas a hacer la presentación, tú vas a hacer la negociación, y así facilitaba las cosas de la administración en las empresas. Después, nuestra segunda escuela fue la de relaciones humanas. La representación de nuestro representante fue Elton Mayo, que destacaba la importancia de las personas y nuestros empleados en la organización. Afirmaba que la alta comunicación y ambiente laboral era muy importante. Que el trabajador no fuera visto como una máquina de producción, sino como una persona, ser humana y sintiente, como lo somos. Y nuestro ejemplo era que una empresa creaba espacios de integración y recreación de esfuerzos hacia reconocimiento de sus esfuerzos hacia los empleados. Nuestra tercera escuela es la escuela de comportamiento organizacional. Sus representantes eran Maslow y McGregory. Ellos estudiaban que la conducta, ellos buscaban cuál era la motivación y la conducta de sus empleados. También buscaba comprender por qué tomaban cierto tipo de decisiones. Incluía la motivación de cómo la pirámide de Maslow en su teoría X y Y. Un ejemplo fue que un líder motivaba a su equipo para ganar reconocimientos y oportunidades de crecimiento. Entonces, supongamos, ponía una actividad, el primero que si sale bien esta actividad, los vamos a tener un reconocimiento. Y en eso se basaba la tercera escuela. Nuestra cuarta escuela es la escuela estructuralista. Ellos analizaban la organización como una estructura formada por personas en normas y procesos. Ellos buscaban un equilibrio entre los objetivos de la empresa y las necesidades de los trabajadores. También estudiaban la autoridad y las jerarquías en comunicación. Un ejemplo era que una empresa con diferentes departamentos tuviera normas claras y reglas claras y jerarquías claras. Y ya después nos sigue la escuela de sistemas, que consideraba que la empresa era un sistema donde todas las áreas estaban conectadas. Un cambio en una área que podía organizar un problema en las demás, y se enfocaba en una relación en su entorno. Un ejemplo, si disminuyen las ventas en producción, entonces también era culpa de finanzas y recursos humanos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Entonces todo se relacionaba. Ya después sigue la escuela contingencial, que afirmaba que no existe una forma correcta de administrar, la cual es verdad. Las decisiones dependen de la situación del ambiente y de los recursos disponibles. Un ejemplo es que una pequeña empresa multinacional no podía manejarse con las mismas estrategias que una empresa tan grande como, por ejemplo, Coca-Cola. Entonces, pues no podemos compararnos porque no hay una manera correcta de administrar. Nuestro siguiente tema es la administración por objetivos, o sea, la APO. La APO es una teoría propuesta por Peter Drucker en 1954. Bueno, esa teoría consistía
consiste en que los gerentes y los empleados deberían unirse para mantener unos objetivos claros y medibles que fueran juntos y se evaluaran los resultados de ellos. Las características de las APO eran que establecían sus objetivos, entonces que la empresa define qué quiere lograr. Entonces, no, nosotros queremos lograr mayores ventas, nosotros queremos bajar los costos. Entonces, que los trabajadores ayudaran a definir sus metas y pues hacer una medición de resultados. Entonces, bueno, ¿usted qué alcanzó? ¿Usted cómo ayudó a que este objetivo fuera logrado? Entonces, después ya hacían una orientación de resultados que se enfoca en, pues, bueno, usted cumplió esto, pero le falta esto. Entonces, era como el ejemplo que nos explicaba la profe. Entonces, más que todo, tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Entonces, por ejemplo, una empresa busca aumentar el 15% de sus ventas los próximos 6 meses. Entonces los gerentes y los empleados buscaban estrategias de cómo vamos a hacer esto y decían, no, nosotros creemos que podemos hacer promociones o que vamos a hacer mejores publicidades de marketing, y se ponían de acuerdo para hacer estos objetivos. Las ventajas de esto es que mejora la motivación de los empleados, puede facilitar la evaluación del desempeño y pues ayuda a coordinar los objetivos. Claro, pues es más fácil que toda una organización se junte para cumplir pues un objetivo. Pero también hay desventajas porque puede causar una presión excesiva. Tengo que cumplir, tengo que lograr. Entonces también podría afectar, porque puede que los objetivos están bien definidos y eso afecte los resultados después pues del tiempo, ¿no? Y pues la presión, no, es que tengo que lograr eso, me están presionando en trabajo y pues eso no se puede, amigos. Entonces en las APO buscan que las empresas trabajen con metas definidas y compartidas y pues que logren sus metas individuales, se puedan evaluar y pues confirmar. Recuerden que todo tiene ventajas y desventajas. Listo. Nuestros siguientes temas son las 7 S de McKinsey. Bueno, estas 7 S de McKinsey, queridos televidentes, fue creada por el modelo de McKinsey en 1980. Bueno, el que planteaba, él ponía 7 puntos y decía, listo, de estos 7 puntos vamos a ver cómo esta empresa se organiza. Entonces él analizaba las empresas cómo se organizaban para sostener sus elementos internos y cómo proyectaban sus objetivos y metas. La primera S, estrategia, o sea, estrategia. Bueno, entonces él decía que la primera S son los planes y acciones que toma una empresa para sus objetivos. Entonces, ¿cómo logra esta empresa organizarse para cumplir ese objetivo? Entonces, por ejemplo, una empresa decide que se va a diferenciar de los precios y de sus productos en la calidad con la competencia. Entonces, bueno, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va, o sea, cuál es su estrategia para lograr esto? Ya después venía la segunda S, que era structure, o sea, estructura. Y era la forma en la que se organizaba la empresa. ¿Cómo se organiza? Bueno, por departamentos, o se organiza por jerarquías, o por responsabilidades. Entonces, supongamos, la empresa lo dividía por áreas: producción, por finanzas, por recursos humanos. Bueno, eso era la segunda S. La tercera S ya eran systems, era sistemas. En los son los procesos, como las herramientas permiten que la empresa funcione. Entonces, por ejemplo, tengo una empresa de herramientas o de creación. Bueno, el sistema de inventarios, el sistema de contratación, de métodos de autoevaluación, o sea, cómo me estoy organizando o cómo se está organizando esa empresa para hacer esa ejecución, o sea, cuál es su sistema. Ya después seguía la S de staff, o sea, personal. Se refería a las personas que trabajan en ella, cómo se organizaban, de qué manera se gestionaban, de cómo, por ejemplo, seleccionaban a los empleados, qué tipo de empleados se organizaban y qué programas de formación tenían, o sea, cómo se capacitaban, por ejemplo. Ya después venía la S de
skills, que era habilidades. En esta planteaba que cuáles eran las capacidades y competencias que tiene una organización con sus empleados. Por ejemplo, la capacidad de innovación en el liderazgo o la atención al cliente. Entonces decían cómo la empresa se dirige hacia los clientes, o cómo, lo que les decía en el anterior, ese era cómo se capacitan para ser mejor. Después de seguir la S de Stanley, o sea, estilo. O sea, cuál es la forma en la que los líderes están administrando la empresa. ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Cuál es el estilo de la otra empresa que me diferencia a mí? Entonces, supongamos un líder que es participativo, que da muchas ideas, ¿sí? O sea, eso mejora la calidad, pues, de trabajar de los empleados y, pues, obviamente del líder. Ya después sigue la S de Charlotte's Values. Charles Values, que eran los valores compartidos, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus creencias, cuál era su ética. Y ya después, por ejemplo, el compromiso con la sociedad, cuál es su responsabilidad social, usted si cuida el medio ambiente, cómo trata usted a sus empleados. Entonces esa era la Stanley Values. Y en resumen, pues la idea principal del modelo de McKinsey, de las 7 S, eran que todos estuvieran conectados para saber cómo una empresa funciona. Bueno, nuestro siguiente tema, que para mí es el más importante en este capítulo, este podcast de Nicole Te Explica, es el concepto de administración. Bueno, Nicole, pero si hoy estamos hablando de fundamentos de administración, ¿cuál es el concepto de administración? La administración es el proceso en el que se puede planear, organizar, controlar los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos de una empresa, o ya sea de una asociación, con el fin de alcanzar objetivos de una manera, pues, eficiente y eficaz. En otras palabras, la administración consiste en coordinar el trabajo de las personas y utilizar adecuadamente los recursos disponibles, pues, para lograr unas metas específicas. Bueno, Nicole, pero ¿cuáles son los elementos de esta? Recuérdenlo bien: planeación, organización, dirección y control. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa de alimentos, va a ser de yogures, sí, una empresa de yogures, y mi administración es plantear metas de ventas, de organización personal, de cómo dirijo las actividades. Entonces voy a decir, de ventas, yo quiero que este mes mi empresa de yogures venda 500 yogures. De organización personal, listo, entonces voy a organizar los empleados en secciones y por jerarquías, y voy a dirigir actividades y voy a controlar los resultados de mi empresa para asegurar que funcione correctamente. Ya la definición corta, para que ustedes se lo aprendan y nunca se les olvide, es que la administración es una ciencia técnica y un proceso que permite coordinar los recursos. Recuerden, planear, organizar y controlar. Listo. Nuestro segundo tema es empresas de economía solidaria. Bueno, ¿pero qué son? Ellas buscan satisfacer necesidades con sus asociados y promover un bienestar colectivo, o sea, común. Se basa en la cooperación de ayuda mutua. Un ejemplo, para que ustedes entiendan, cómo son las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Corta ahí. Después siguen las empresas sociales, que tienen un objetivo económico que también busca generar un impacto social o ambiental, y sus ganancias siempre se utilizan para cumplir una misión social. Un ejemplo, una empresa que vende productos y utiliza parte de los ingresos para ayudar a las comunidades más vulnerables. Otras, como las empresas públicas, que son propiedades del Estado, su objetivo principal es prestar servicios de interés general, como empresas de servicios públicos o transporte estatal, como Transmilenio. Las empresas familiares, que son las propiedades y administración que están relacionadas a una familia o buscan una continuidad de negocio entre generaciones, como son las más grandes. Un ejemplo familiar es que se pasan de padres a hijos, padres a hijos, padres a hijos y padres a hijos, y así sucesivamente. Y después siguen las empresas multinacionales, que operan pues en diferentes países y tienen diferentes sedes principales y son filiales internacionales, como una empresa que, por ejemplo, produce productos en varios continentes. Por ejemplo, Coca-Cola, por ejemplo, que vive en varios continentes y pues es internacional.
Y pues en resumen, las empresas especiales se diferencian porque tienen una finalidad de estructura o financiamiento. Tienen ciertas estructuras distintas. Bueno, en mi siguiente tema, que es uno de mis favoritos, vamos a ver qué es empresario y emprendedor. Bueno, hablemos de eso. El empresario es una persona que crea, dirige, administra una empresa y toma decisiones asumiendo riesgos en el objetivo de generar objetivos. Pero normalmente esta persona tiene una capacidad de liderazgo, toma decisiones, asume riesgos, organiza recursos y busca oportunidades de negocios. Pero o la crea y solo administra y pues sí, o sea, tiene estas características, crea una empresa de alimentos, contrata empleados, administra las finanzas y busca hacer crecer a su negocio, ¿cierto? Pero bueno, ¿y cuál es la diferencia con el emprendimiento, con el emprendedor? Es el proceso de crear, de innovar, de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué negocio puedo crear yo desde cero, desde nada, ¿cierto? Entonces lo que hace el emprendedor es que identifica una necesidad y dice, bueno, en mi barrio no hay fruterías y mucha gente pregunta por ellas, esa es una necesidad, entonces le nace crear una idea, una oportunidad que busca pues solucionar las necesidades pues como de una sociedad, de una comunidad, ¿sí? Que busca pues implementar ideas, innovación. Entonces dicen, bueno, voy a una frutería, pero también voy a hacer waffles. Voy a hacer waffles con helado, sí, o sea, lo que busca es innovar y generar empleo a través de un crecimiento económico y que se hace pues desde cero. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto el caso de mi postre favorito. Ella era una influencer que pues se quedó sin trabajo y dijo, bueno, ¿qué hago? Dijo, no, voy a hacer chocobombas. Chocobombas es algo innovador, algo wow, eso no se ve aquí en Colombia. Entonces empezó a hacerlo así, después empezó a hacer cuchareables y empezó de poco a poco innovando, creando más productos y empezó a crecer. Y entonces ella es una emprendedora. La diferencia pues principal entre estos dos es que es la acción o el proceso de crear un proyecto. El empresario es la persona que va a llevar a cabo y administra ese proyecto. En cambio, pues el emprendimiento es la idea de la cual nace. Entonces, emprendedor, de donde nace. El empresario, de donde administra y crea, o sea, desarrolla el proyecto, por decirlo así. Listo. Por último, y no menos importante, como último tema de este capítulo de Nicole te explica, el proceso administrativo. Bueno, pero ¿qué es el proceso administrativo? Es el conjunto de etapas en el que una organización planea organizar, dirigir y controlar sus recursos y alcanzar sus objetivos pues de una manera eficiente y eficaz. Bueno, esto fue planeado como una base del administrador por autores como Henry Fowler, que ya lo hemos visto en otros tipos de temas. Bueno, las etapas del proceso, lo primero que es ¿cómo? Planeación, que consiste en definir qué se quiere lograr y cómo se va a lograr. Y bueno, esto incluye, bueno, los objetivos, qué estrategias se van a usar para esto, los planes de acción y pues la toma de decisiones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a lograr? Supongamos que las ventas aumenten un 20% este año. Bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué estrategias vamos a usar? De segundas, la organización. Bueno, esta consiste en distribuir los recursos y hacer responsables de cumplir los objetivos. Esto incluye lo que ya habíamos hablado, la división del trabajo, la creación de áreas, la asignación de funciones. Supongamos que administración vamos a dividirlo por departamentos, ventas, recursos humanos, finanzas, marketing. Ya después sigue la dirección, que es guiar y motivar a las personas para que ellos puedan lograr esto, lo que incluye el liderazgo, la comunicación, la motivación y pues la toma de decisiones. Ya después sigue el control. El control que consiste pues en verificar cómo se está haciendo, ¿listo? Entonces ya teniendo eso en cuenta vamos a controlar, vigilar, bueno, si se está haciendo lo que propusimos, si vamos a paso a paso para cumplir las metas, que es, en caso de que haya errores pues corregirlos. Y esto sería pues como un resumen de lo que es todo. Entonces primero recuerden planeación, ¿qué queremos lograr?
Segundo, organización. ¿Cómo vamos a distribuir los recursos? Tercero, dirección. ¿Cómo vamos a ayudar a las personas o nuestros trabajadores para que eso se logre? Y por último, el control. ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Se hizo lo que se propuso? ¿Sí funcionó? Y listo. Estos son los temas por hoy, queridos chicos, en este capítulo de Nicole te explica, de este capítulo de fundamentos de administración. Entonces no se olviden de mí y recuerden, Nicole te explica.